nuestro Señor. Podemos tomar nuestros asientos. Muy bien, vamos sentándonos, trayendo la Biblia. Usted no descanse solamente en la Biblia proyectada. Usted traiga su Biblia, traiga algo para anotar, porque hablamos mucho, damos muchos versículos, y yo sé que usted es muy inteligente, pero si usted después se va a su casa y no se acuerda de todo esto, yo a veces me cuesta memorizarlo y soy el que predico, así que me imagino, ¿no? Llévese anotadito todo, porque después lo repasa en su casa. Y esto le va a ayudar a usted a grabar los conceptos y, por supuesto, a crecer. Bueno, querida iglesia, jueves es día de... bueno. ¿Quiere predicar otro? Jueves es día de... Trabajo. ¿Y qué es trabajo? Es prepararnos para que el enemigo no lo agarre como lo está agarrando ahora, en medio de la dificultad, en medio de la oposición, y lo planche. Porque estas batallas van a estar presentes a lo largo de toda nuestra vida. Recuerda lo que vimos anteriormente, el libro de Apocalipsis. ¿Qué hacía el enemigo? Acusaba a los santos, ¿cómo? Día y noche. Los acusaba en cada momento. El enemigo hasta último momento va a intentar desviar su vida, pero usted tiene a la diestra del Padre a alguien que está intercediendo por su vida en cada momento, y ese es Cristo. Amén. Pero nosotros tenemos que aprender, tenemos que trabajar, tenemos que permitir que el Espíritu Santo forme en nosotros aquello que el Señor destinó para la vida de cada uno. Y para eso tenemos que conocer la palabra. ¿Por qué? Porque las palabras nos va a permitir conocerlo a Él. Usted está pasando hoy una situación definida. Mire cómo funciona el asunto. Si usted es un hijo de Dios, esa situación definida que usted está pasando no es ajena al Señor. Es una situación que está bajo la soberanía de Dios. Y eso tiene un propósito definido. Ese propósito definido es que usted se mantenga fiel en medio de esa situación y usted lo conozca a Él de una manera diferente. ¿Sabe qué va a pasar cuando usted lo conozca a Él de una manera diferente? Esa experiencia que usted va a tener con Él finalmente se va a traducir en una palabra. Y esa palabra va a ser propiedad suya, de su carácter, de su vida. Cuando usted pronuncie esa palabra, no va a ser como la pronunció antes. Sí, el justo por su fe vivirá. Pero ahora todo este trato y esta experiencia me ayudó a mí a entender que Él me justificó y que mi camino es un camino de confianza. Entonces, cuando yo ahora digo el justo por su fe vivirá, ahora suena diferente. Ahora para mí es algo diferente, porque yo tuve una experiencia. Y de esa manera, iglesia, crecemos. No crecemos por acumulación de conocimiento, crecemos por experiencia con Jesucristo. Entonces, yo escuchaba cuando recién empezó, primero que yo lo noté bajoneado, ¿y qué quiere que le diga? Yo lo noté con los aros flojos hoy, baja presión de aceite. Pero pasa y es normal. No quiere decir que tenga que ser así, pero pasa. Entonces, ¿por qué trabajamos el jueves? Para cuando viene este tiempo no lo recibamos de esta manera, lo recibamos de la manera que lo tenemos que recibir. Pero habiendo escuchado a Loan, habiendo escuchado un poquito a Gaby sobre la situación, ¿no?, en la que cada uno por ahí estamos pasando a lo largo de esta semana, los tiempos difíciles, el Espíritu Santo, mientras adorábamos, hablaba a mi corazón. Abra su corazón cuando adora, porque el Espíritu Santo le habla. No piensa en su problema cuando está adorando, abra su corazón. Me llevó a recordar cuando fundé en Mar del Plata una pequeña empresa, un pequeño emprendimiento, y mi trato, ¿no?, con uno de los jóvenes. Era un joven, teníamos un número importante de gente trabajando, y era un joven que no tenía muchas cualidades para el trabajo, pero le ponía.
Entonces, ¿qué pasa? Siempre que alguien le pone, lógicamente, se le da una chance nueva, una oportunidad nueva. Entonces, lo comencé a ayudar a ese joven a progresar en lo que estaba haciendo dentro del emprendimiento, porque veía que tenía buena inclinación, quería hacer las cosas bien. Le costaba, ¿no? Pero quería hacer las cosas bien. Y le ponía buen motivo, y siempre le ponía un poquito más que el resto. Cuando yo ya empecé a ver que este joven le ponía más que el resto, comencé a hacer algunos cambios, ¿no? Y a él le daba tal vez algún tipo de actividad extra. Entonces, por ejemplo, todo el mundo terminaba de trabajar cansado y yo le decía a él, anda y revisa todo lo que hicieron los demás. Y me miraba como diciendo, ¿en serio? ¿Me estás diciendo? Sí, digo, recorre todo el trabajo y revisa a ver si falta alguna cosa. Bajaba de la camioneta, iba a revisar, ¿no? Y venía medio enojado. Ya está, ya revisé todo, ¿podemos ir ahora? Sí, podemos ir. Al otro día había un lugar en donde se trabajaba con todos los jóvenes, pero lo dejé a él solo trabajando en ese lugar y lo llevé a todos los demás a otro lugar a trabajar. Y comencé a hacer muchas cosas como estas, ¿no? Él no sabía manejar, entonces cuando había un cliente cerca en un barrio semicerrado, lo hacía ir a buscar a los demás jóvenes con la camioneta. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Y él entendía que todo esto era algo contrario. Y en algún momento me planteó, ¿por qué si yo estoy poniendo lo mejor, me estás haciendo esto a mí? Bueno, resumiéndote todo un poquito al final, le enseñé a manejar, sin que se diera cuenta aprendió a manejar, aprendió a estacionar, se enojó cuando le di para estudiar todas las señales a la noche, pero las estudió. Y en una semana él sacó el registro. En esa misma semana él quedó adelante, ¿no?, de todo el grupo, trabajando. Él comenzó a ganar mucho más de lo que ganaba antes. Todo ese extra que él lo veía como algo nocivo para él, injusto, no tenía que ver no tenía nada más que ver con que él pudiera crecer. Yo interpreté su buena intención y a esa buena intención, como dueño de la empresa, comencé a prepararlo para el lugar que él iba a estar ocupando. Él fue una persona de confianza en su momento. Estaba haciendo las cosas bien. Él merecía ocupar el lugar que luego ocupó, pero para eso tenía que ser preparado. Digo esto por qué razón, porque cantamos que nosotros no entendemos sus pensamientos y no entendemos sus caminos. Y si yo siendo un hombre pude mirar y moverme de esa manera, puedo ver en la palabra de Dios que de una manera mucho mejor, mayor y efectiva Dios lo hace con nuestras vidas. A veces nos parece injusto, ¿no?, que vamos por más y parece que la cosa es mucho más contraria para nuestra vida. Pero es Dios que te está preparando. Es Dios que te está ensanchando. Es Dios que está permitiendo situaciones para que lo conozcas desde un lugar diferente, porque ahora lo estás conociendo como un Dios injusto que está permitiendo que todo esto venga sobre mi vida. Pero después que esta experiencia pase, te vas a dar cuenta que es un Padre de amor que estuvo trabajando en tu vida para que vos crecieras. Entonces la situación adversa que nos saca de nuestra comodidad, que nos molesta, no tiene que ver con un Dios injusto, no tiene que ver con un Dios débil que se olvida de mí, sino tiene que ver con un Padre de amor que me está formando, que me está haciendo crecer, que me está llevando a un lugar donde ni yo ni nadie me puede llevar, solamente Él, y donde realmente Él va a cumplir el propósito que estableció para mi vida. Entonces, cuando viene esta situación, entendelo, que es Él que está trabajando de manera especial con vos, que sos su hijo amado. No es que Dios no es real, no es que te dejó de lado, ni es que es injusto tampoco. Es que así como estás, ya cumpliste una etapa. Ahora viene una etapa nueva y tenés que crecer. Y Él te va a llevar a crecer de la mejor manera. ¿Amén? Ese es el Dios en el que creemos. No es un Dios complaciente con nuestras debilidades. Es un Dios misericordioso con nuestras debilidades, pero es un Dios firme.
que su amor es tan grande que dice, más allá de las debilidades, voy a llevar a mis hijos al plan eterno que tracé para ellos. Y esa es la seguridad que tenemos. Dios está trabajando en tu vida y Dios va a hacer lo que se propuso hacer. ¿Amén? Eso por un lado. Por otro lado, vamos a ir al tema del que quiero hablar hoy. Estamos hablando un poco de conflicto espiritual. Y dentro del conflicto espiritual estamos hablando de aquellas batallas que no nos tenemos que meter y que no tenemos que pelear. Dentro de esto hoy quiero hablar un poco acerca de la armadura. Cada vez que uno dice de la armadura, dice, bueno, va a tocar cada parte de la armadura. No vamos a hablar de la armadura por parte. Porque la armadura del cristiano no es por parte. La armadura es una unidad. Nosotros cometemos a veces el error de querer manejar las partes de manera independiente. Viene un problema, el escudo de la fe. Tengo la cabeza que me explota, el yelmo de la salvación. Tengo que atacar la espada. No es así. Continuamente defiendo, continuamente ataco, continuamente soy cubierto con la coraza, continuamente avanzo en la prédica del Evangelio. Es una unidad compuesta. Y de alguna manera representa algo más que un accesorio en la vida de un cristiano. Es la provisión de Dios para nuestra vida sobre el conflicto que vivimos y no es un asunto de piezas, es una vida. La armadura del cristiano es la vida de Cristo en nosotros, sobre nosotros. Es su vida en nuestras vidas. Es el nuevo hombre. Es el Espíritu. Y las piezas que representa el apóstol Pablo en el libro de Efesios no son ni más ni menos que la virtud de Cristo en nosotros. No es un accesorio, no es algo aparte. Mientras Cristo pueda vivir con mayor intensidad en tu vida y a través de tu vida, esa armadura cada vez va a estar presentándose de una manera más sólida. No es un asunto de piezas aisladas, te vuelvo a repetir, no te equivoques con esto. Y esta armadura tiene que ver con nuestro estado de soldados. El Hijo de Dios no fue llamado a ser una persona complaciente, a ser una persona que mira las cosas, sino el Hijo de Dios es una persona que está entre dos reinos. Y estos dos reinos sufren conflicto. Y el Hijo de Dios tiene que pelear por el reino vencedor, que es el reino de los cielos, del cual es parte. Entonces, la armadura, la presencia de Jesucristo sobre nuestras vidas, se presenta como la armadura de un soldado. Cuando Pablo hace mención, él hace referencia a lo que era un soldado romano, que era un soldado profesional. No era como otros pueblos bárbaros, ¿no es cierto?, que eran hombres comunes, que trabajaban y todo, y cuando había una guerra, agarraban las armas y salían a pelear. No, los romanos eran soldados profesionales, soldados pagos, soldados entrenados y separados desde su niñez. Y la responsabilidad de estos soldados no era cuando había una guerra llevar la armadura, sino tenían que estar siempre con la armadura puesta, porque eran soldados. Y con nosotros pasa exactamente lo mismo. Está mal el criterio de que cada vez que viene una batalla espiritual agarramos las armas para pelear. Nosotros somos soldados, porque estamos en medio de un conflicto, porque peleamos la buena batalla. El pueblo de Dios es un ejército. No solamente Pablo hace mención en esto. En el libro de Ezequiel, cuando vos ves en el Antiguo Testamento que el Señor refiere a su pueblo en el Valle de los Huesos Secos, ¿qué pasa con esos huesos secos? Ya sabemos que sopla, se van juntando. ¿Y en qué se convierte? ¿En un gran qué? Ejército. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Dios sufre violencia, el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuál es la violencia que sufre el reino? Ataques de adentro, ataques de afuera. El mundo, su carne, el enemigo, continuamente está en conflicto. Pero cuando la armadura está en su lugar, que es la vida de Cristo en nosotros, respondemos a ese conflicto de adentro, de afuera y de todos lados con la vida de Jesucristo y somos más que vencedores en todas las cosas. Por eso también el enemigo va a tratar de tocar
esa armadura. Va a tratar de que vos la batalla la pelees sin esa armadura, o va a tratar de que de alguna manera vos cambies la armadura por un disfraz, una armadura falsificada que no va a servir absolutamente de nada. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Vamos a ir entonces al primer versículo, que está en Efesios, capítulo 6, versículo 11. Y esta palabra nos detalla un poquito la necesidad o el porqué de esta armadura. Volvemos de nuevo, yo quiero que usted aclare el concepto. Bórrese de la cabeza la armadura como partes independientes. Ya la armadura no es algo independiente, es la vida de Jesucristo en nosotros. Son las virtudes de Cristo en nosotros. Esa es la armadura. ¿Estamos bien ahí? Efesios 6:11. Póngase toda la armadura de Dios para que pueda hacer frente a ¿qué? Las artimañas del enemigo. ¿Qué quiere decir las artimañas del enemigo? El engaño del enemigo. ¿Cómo viene básicamente el engaño del enemigo sobre nuestras vidas? Con la desesperación de lo de afuera. El enemigo va a usar artimañas, y esas artimañas tienen un principio: poder penetrar la armadura. ¿Qué quiere decir esto? Poder o intentar hacer inefectiva la vida de Jesucristo adentro suyo. Usted, por medio de la fe, vive con esta armadura, vive con esta presencia. El enemigo va a intentar penetrar, encontrar alguna coyuntura para entrar, alterar la confianza. Que usted pueda pelear con sus propias fuerzas y no con las fuerzas del Espíritu y no con la vida de Cristo. Él va a permitir que haya desesperación alrededor suyo. ¿Cómo es? Esos asaltos repentinos que vienen. Está todo normal y pasan 2 o 3 cosas, ¿no? Chocas el auto, te rompes la pierna y qué sé yo, no sé, y se te escapó el perro, perdiste el perro. Che, pero todo a mí, pero me pasa todo a mí. Y por ahí siguen un par de cosas más. Entonces te desesperás. Y uno en la desesperación, ¿qué pasa? No es dueño de uno mismo. Parte de esta armadura, que es la presencia de Dios en nosotros, que es el dominio propio. Tiene que ver con el control, con el dominio propio. Pero en las artimañas del enemigo, inyecta desesperación primero. ¿Cuál es su propósito? Correrte de la confianza. Que tu armadura ceda. Correrte de la presencia de Cristo. No es tan efectivo Dios. No es tan así. Siempre va a tratar de moverte de ese lugar para que vos puedas ser presa para Él. La desesperación. El desgaste. Va a bombardear interiormente. No puedo, sos el último, las cosas te salen siempre mal, siempre repetís el mismo pecado, sí, papá, adentro, para que haya un desgaste interior, para que haya una renuncia, para que quieras salir corriendo de esa situación, irte a una cueva como Elías y decir, bueno, viejo, yo no soy igual que los demás, o sea, soy igual que los demás, yo ya no quiero más, se terminó, me escondo de la vida, ¿no? El desgaste. Todo eso es para que la armadura se haga inefectiva, que no es inefectiva, pero vos creas que es inefectiva. Sus artimañas tienen que ver con eso, mañana, tarde y noche, un desgaste, para que renuncies, para que te corras, para que pares, para que te detengas, para que no sigas avanzando. Indolencia en las relaciones. ¿Cuál es la artimaña? Poner cosas con el semejante. Si el enemigo toca a nuestra familia, nos desmorona. Si yo tengo problemas en casa, después no tengo fuerza para seguir. Si tengo problemas con mis hijos, porque mis hijos se me rebelan, se me van, es terrible.
Si tengo problemas con mi esposa, cada vez que llego con mi esposo, cuando llego a casa, es un conflicto. Vengo cansado de trabajar, mi esposa está cansada de trabajar en la casa, es un conflicto. ¿Cuál es su meta? Destruir la familia. Esa es su artimaña. ¿Cuál es su artimaña? Dividir la iglesia. Nos va a llevar mucho tiempo entender que la iglesia es un cuerpo, que somos unos miembros el uno del otro, como dice la palabra de Dios, en un mismo espíritu. Somos todos miembros el uno del otro. Nos cuesta, por influencia del enemigo, competimos el uno con el otro. A veces hasta algunos se alegran cuando el otro tropieza o cae. No ayuda el uno al otro. Mira la paja del ojo ajeno, se divide, porque él sabe que si siembra esto en el cuerpo, debilita a la iglesia. Y si debilita a la iglesia no tiene con qué pelear. Te encierra dentro de vos mismo, ¿para qué? Para que seas indolente con la necesidad del mundo. De manera que vos seas tu propio problema y vos seas el ojo del mundo y todo pasa por vos. Pero la realidad es que alrededor tuyo vos no te estás dando cuenta. Y hay gente que está desesperada por un poquitito nada más de lo que vos tenés. Estas son las artimañas del enemigo. Artimañas con las cuales yo puedo estar peleando si esa armadura está firme en mi vida, si la presencia de Él se renueva cada día. Yo no fui llamado a vivir por las fuerzas del alma. Por las fuerzas del alma peleas con tus propias fuerzas. Por las fuerzas del alma vos no podés pelear contra el enemigo. Yo fui llamado a vivir por el Espíritu Santo de Dios, por la vida de Cristo en mí, a través mío. Y cuando esta vida está en mí, no hay nada que pueda prevalecer sobre mí. Esa es la armadura que vos y yo tenemos. Y esa es la armadura que nos tenemos que preocupar en que esté presente en nuestra vida. Muy bien. La armadura está íntimamente relacionada con un principio que es importante que hoy lo podamos entender. Entendemos primeramente entonces que la armadura no son piezas aisladas, sino es la vida de Cristo en mi vida. ¿Amén? Bueno, el principio del que yo quiero mencionar ahora y la necesidad de la armadura es por nuestra desnudez. ¿Qué es nuestra desnudez? Este es un tema que lo vamos a tratar de hacer de la manera más simple posible. Adán y Eva en el paraíso, ¿cómo estaban? Correcto. Después que peca Adán y Eva, ¿qué hacen? Se tapan. ¿Cómo es este asunto? ¿De quién se tapa? Cuando ellos estaban desnudos, ellos estaban bajo la bendición de Dios, ellos estaban bajo la relación, ellos estaban bajo la vida del Señor. Y eso permitía que su desnudez fuese agradable, porque estaban completamente expuestos a Dios. Pero cuando pecan, esa vergüenza, esa cosa rara, ellos la intentan disfrazar delante de Dios. Y un poquito de eso se trata. ¿Cuál es tu desnudez y la mía? Es nuestra naturaleza caída. Esa es la desnudez que tenemos vergüenza. ¿Por qué tenemos vergüenza? Y se dispara en cada uno por algo distinto. Porque en esa naturaleza están los complejos, porque en esa naturaleza está el pecado, porque en esa naturaleza está lo peor de cada uno, las miserias más grandes del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Lo tengo que disfrazar de alguna manera, esto. Lo tengo que esconder de alguna forma. La realidad es que yo no lo puedo esconder delante de Dios. Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué es lo que está desnudo en nuestra vida? Esas cosas escondidas, esas cosas ocultas, esas cosas que están en nuestra naturaleza. Vos acá podés venir a la iglesia y podés mostrar lo que vos quieras, pero Él conoce lo que realmente hay en el corazón.
Vos podés contarle a la gente lo que vos sos, pero Él te conoce realmente. Él sabe lo que hay. Vos podés hacer un montón de cosas, pero Él conoce cuáles son los motivos por los cuales vos haces esas cosas. Eso quiere decir que nuestra vida está completamente desnuda delante de Él. Ahora, la desnudez tiene algo positivo y algo negativo. Lo positivo de la desnudez es cuando por ella vos y yo presentamos un espíritu humilde delante de Dios. No lo escondemos delante de Dios. Señor, vos sabés mis motivos. Señor, vos sabés lo que hay adentro mío. Señor, vos conocés mi debilidad. Señor, vos lo sabés. Ese es el aspecto positivo de la desnudez. Nos lleva a la necesidad de Cristo. Nos lleva a la humildad verdadera. Pero después hay un aspecto negativo de la desnudez, que es la hipocresía, por la cual yo tapo esas cosas y presento otras. Tapo las miserias que hay en mi vida. No me arrepiento delante de Dios, pero muestro otras cosas, confundo con otras cosas, trato de justificarme con otras cosas, pero eso queda adentro. La vida de David, de alguna manera, nos representa eso justamente. David en algún momento pierde la armadura. ¿Cuándo la pierde? Cuando peca. Pero David no se arrepiente, sino que cubre esa miseria, la disfraza con sus atuendos de rey, con su pasado de haber sido un hombre escogido. Él estaba tapando esa miseria. Muchas veces nosotros escondemos el pecado y no nos arrepentimos de nuestro pecado. No está la parte positiva de nuestra desnudez. Lo tenemos escondido y lo disfrazamos con hipocresía. Pero ¿qué pasa? Tarde o temprano eso es expuesto. Viene el profeta, le hace un acertijo, le hace un cuento, una moraleja, y sin darse cuenta David que estaba hablando de él, saca su justicia. Ese hombre tiene que morir, y el profeta le dice: David, vos sos ese hombre. La palabra de Dios lo expone. Cuando vos cubrís tu hipocresía, disfrazás tu hipocresía con ese abrigo de hojas, la palabra de Dios expone. Y eso es algo positivo en el caso de David, porque cuando David fue expuesto, se arrepintió y se renovó delante de Dios. Esa parte positiva de la desnudez me lleva a enfrentar aquello que yo no quiero enfrentar. A veces se critica cuando en los púlpitos se habla palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque muchas veces la persona se siente incómoda cuando es confrontada con su pecado. Pero la realidad es que si esto no sucede, si esto no ocurre, hay una desnudez hipócrita, negativa, que está presente en mi vida. Y si esto está presente en mi vida, yo no puedo usar la armadura. Y si no uso la armadura, soy vulnerable frente al enemigo. No tengo manera de pelear. David había sido conquistado por el enemigo. El interior de David se desmoronaba por causa del pecado oculto. Pero cuando la palabra de Dios lo desnudó, él fue confrontado, él fue liberado. Gran parte de los dolores que tenemos en nuestra vida es por eso escondido que tenemos. Es por eso disfrazado que tenemos. Entonces peleamos contra el enemigo nos vence, porque la armadura no soporta, no da. Pero tiene que venir esa palabra para que nos desnude definitivamente. Y una vez que nos desnuda, ¿qué hacemos? El corazón correcto hace como David, se humilla delante de Dios. Y dice: Señor, me saco toda esta hipocresía de sí, vestime vos. No me cubro más yo de esto. No te cubras. No te disfraces, no seas o no pretendas ser algo que no sos.
Si la palabra de Dios te está desnudando, vení a los pies de Él y decirle, Señor, acá estoy. Hace que la desnudez negativa se convierta en una desnudez positiva. Hace que la hipocresía se convierta en el temor del Señor, en el espíritu humilde. Y le digas a Él, Señor, estoy con esto y no puedo. Señor, te necesito. Señor, mírame. Eso inmediatamente te va a bajar 5 pisos para abajo y te va a llevar a la humildad que tal vez está faltando. Todos estamos desnudos delante de Dios, pero depende de nuestra actitud frente a eso. Todos tenemos miserias en nuestra vida, pero nuestra relación con Él, ¿qué hacemos con esas miserias? Las presentamos como David, que luego de todo esto, mira cómo cambia David y qué dice, Señor, revísame. Mirá a ver si hay iniquidad en mi vida, revísame, porque yo ya me conozco. Yo ya sé lo que soy, tengo un corazón para con vos, pero tengo debilidades también. Revísame, Señor, y mirá si hay caminos torcidos adentro mío. Mirá cómo cambió. De disfrazar la hipocresía con su propia justicia, decir, a ese hombre hay que matarlo, a decir ahora, Señor, revísame. Señor, mírame. Señor mío, yo no quiero tener adentro mío lo que no tengo que tener. Para ser vestidos con su presencia, primeramente tenemos que ser desnudados. No defiendas lo indefendible, no tengas cosas escondidas y lo defiendas con hipocresía, lo disfraces, te vistas de otra cosa, porque a la hora de la pelea no vas a poder prevalecer, no vas a poder triunfar. ¿Se entiende? Si querés el versículo, Salmo 139, 23 al 28. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por camino de rectitud. Luego de haber sido desnudado, esto es lo que queda en David. La armadura verdadera y el disfraz. Vos sabés que leyendo la palabra de Dios, vi a 2 monarcas que van a una batalla, ¿no? Y oh casualidad que los 2 se disfrazan. Es el rey Acab, se disfraza, y Josías se disfraza para ir a la batalla. Se disfrazan de lo que no son. Pero ¿por qué se disfrazan estos 2 monarcas en vez de pelear como reyes? Porque Dios le había dicho ya, no pelees esa batalla. No estoy con vos en esa batalla. ¿Qué pasa cuando el Señor te está diciendo, no vayas ahí, no hagas eso porque yo no estoy con vos? No es que te pones una peluca, te pones bigote postizo y lo haces. Comenzás a formar un argumento en tu vida. Comenzás a formar un disfraz, comenzás a dejar de ser vos en el Señor para justificar lo que finalmente querés hacer. Y vas a pelear esa batalla a la cual Dios no te llamó. Ya hay una palabra que dice no. ¿Cuántas veces nos cuesta aceptar el no de Dios? Y queremos convertir el no en un sí. Y para convertir el no en un sí tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que disfrazarnos, tenemos que quitarnos la armadura de su presencia y ponernos el disfraz de nosotros mismos. Mira lo que dice la palabra. Primera de Reyes 22:30. El rey de Israel dijo a Josafat, cuando entremos en la batalla, yo me disfrazaré para que nadie me reconozca, pero tú ponte tus vestiduras reales. Yo me voy a disfrazar. ¿Por qué se iba a disfrazar Acab? Porque ya Micaías dijo, no vayas, Dios no está con vos.
Viste que cada vez que consulto me dice cosas negativas. No es cosas negativas. No está con vos el Señor. No tenés que ir a pelear. Pero voy a pelear igual. ¿Cuál es el resultado? Un arquero, aunque este muchacho estaba disfrazado, tiró una flecha al aire y dice la palabra de Dios, sucede algo imposible. La flecha entra ¿por dónde? Por las coyunturas de la armadura. ¿Qué pasa cuando peleas una batalla disfrazado? La armadura no te sirve. La armadura no puede soportar el ataque del enemigo. ¿Cuál es la armadura? Ya te dije que la armadura verdadera, ¿cuál era? La presencia de Dios. La falsa armadura es la religión. La falsa armadura son aquellas cosas que aprendí de la presencia de Dios, pero perdí la presencia fresca de Dios en mi vida y me quedé con lo que aprendí. Pero hago mi voluntad y con eso voy a la guerra. ¿Y cuál es el resultado? Derrota. Porque yo fui a la iglesia, porque la palabra de Dios dice, pero no hay guía de Dios. No está la presencia de Dios en tu vida y con eso salgo a pelear. ¿Y cuál es el resultado? No voy a poder vencer nunca. Dios dijo, no vayas a pelear, no salgas a la pelea. El resultado fue la muerte. ¿Cómo se traduce eso en nuestra vida? Cuando peleamos lo que no tenemos que pelear, cuando no estamos vestidos de Cristo, esas batallas nos matan espiritualmente. Pero siempre, siempre está el momento en el que vos podés reconocer esa desnudez negativa, esa hipocresía, y podés decir, Señor, perdóname. Josafat también fue a esa pelea. Pero Josafat era un hombre de Dios. Y aunque desobedeció en ese momento, se humilló en medio de la batalla y el Señor permitió que Josafat salvara su vida. No Acab. Esto es delicado, iglesia. Vos estás en una batalla espiritual cada día. Vos estás desnudo delante de Dios. Dios te conoce a vos. Si vos te cubrís de algo que no sea su presencia y vas a pelear, no vas a tener con qué. Y la flecha te va a alcanzar y el dardo de fuego te va a alcanzar y va a haber pérdida. Segunda de Crónicas 35:22. Josías no quiso retirarse, sino que se disfrazó para combatir contra él. Tampoco escuchó la palabra de Necao que venía de boca de Dios, sino que vino a entablar batalla en la llanura de Meguido. Otro monarca. Él había hecho una revolución, él había traído un avivamiento sobre el pueblo. Si ustedes se acuerdan, ¿quién es Josías? Es el monarca que junto con Jeremías traen un avivamiento al pueblo antes del cautiverio. Una batalla que había sido ganada, tenía la armadura bien puesta. Ganó esa batalla de dar vuelta al pueblo y de traer un avivamiento. Y ahora se mete en una batalla que tiene miedo a que vayan a invadir. Y en incredulidad para defender su frontera se mete en algo que Dios le está diciendo no. ¿Qué hacemos cuando Dios nos dice no? Y parece que la cosa se va a perder y Dios te dice no. ¿Salís con tus fuerzas a salvarla? En el momento en que lo haces, perdés esa armadura. Perdés la efectividad de esa armadura. Lamentablemente estos dos monarcas murieron. ¿Por qué razón? Porque salieron a una batalla en desobediencia. Salieron en una batalla que el Señor les dijo que no. Fueron a pelear algo que no les correspondía y el resultado es que murieron. ¿Cuántas veces pasa en nuestra vida? ¿Cuántos fracasos hay por pelear batallas que no tenemos que pelear? ¿Cuántas veces nuestra armadura se debilita por guardar principios de hipocresía adentro? Por disfrazar nuestra desnudez de otra cosa. Esto no es un juego, iglesia, estamos en medio de una batalla. La iglesia está en medio de una batalla en este tiempo presente. Es más de cómo me va, cómo no me va, tengo trabajo, no tengo trabajo. Esas son necesidades personales de las cuales Dios conoce, pero todo esto es algo mucho mayor, más importante.
La batalla que vos estás peleando es mucho más importante. Vos estás peleando por tu vida, por tu eternidad, por tu familia, por tus hijos, por el reino de Dios en esta tierra. Es algo mucho más grande que me vaya bien, que me vaya mal. Pero no podemos pelear esta batalla si no tenemos la armadura como corresponde. Cuando tenemos la armadura, no necesitamos ningún tipo de disfraz. Primera de Samuel 17, 38 al 40. Mira, es un relato que me encanta a mí. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce, le armó de coraza, ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. David echó de sí aquellas cosas, tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David era un hombre, un joven en este tiempo, que ya tenía la armadura de Dios sobre él. Porque este joven, mientras cuidaba su ganado, clamaba a Dios en el momento que las bestias venían a buscar su ganado, y empoderado por la fuerza del Señor, él libraba a sus ovejas del oso y de cualquier bestia del campo, porque la presencia de Dios estaba sobre él. Él estaba en ese campo desnudo delante de Dios y la presencia de Dios cubría su vida. Pero el rey Saúl estaba con toda la armadura vida y por haber, con la única diferencia que la presencia de Dios ya no estaba con él. Y acá hay un conflicto, hay una guerra, y por más que él tiene esa armadura, como dijimos anteriormente, la hipocresía está en él, no tiene poder contra el enemigo, no se anima a pelear contra el enemigo, porque sabe que esa armadura no lo puede proteger. Pero David sí se anima a pelear con la armadura de un pastor. ¿Cuál es la armadura de un pastor? Un cayado, piedras, honda, pero hay algo mucho más poderoso, y es que la presencia de Dios está sobre él. Por eso él puede encarar la situación y no retroceder. Saúl tenía que estimular al ejército con que el que vaya a pelear contra Goliat se casa con mi hija, va a ser mi heredero, no va a tener impuesto, y el pueblo, en vez de pensar en el reino de los cielos, estaba pensando en su propia conveniencia, pero ninguno de los que estaba ahí se animaba, porque ninguno tenía la armadura. Tenían espadas, tenían cascos, pero ninguno tenía la presencia de Dios sobre su vida. David sí la tenía. Por eso David pudo avanzar. Y cuando le probaron la otra armadura, le molestaba a David. A todo hombre y mujer de Dios que pelea con la armadura de Dios le va a molestar cualquier armadura de hipocresía. Cualquier vestido que no sea la presencia de Dios sobre su vida le va a incomodar, lo va a estorbar, no lo va a dejar cómodo. No, todo esto a mí no me sirve. Déjame a mí con la presencia del Señor. Yo lo que manejo y sé hacer es esto, y Dios siempre lo hizo a través de mi vida de esta manera. ¿Cómo no lo va a hacer con este? David tenía la armadura y David estaba a la altura de la batalla. A veces nosotros, al faltarnos la presencia del Señor en nuestra vida, al no ser algo continuo en nosotros, nos escapamos de la batalla. Nos rendimos en la batalla, o como Saúl nos quedamos inmóviles con el resto del ejército ahí, con armadura y todo, pero no nos animamos a pelear. Vamos entendiendo a esta altura de la predicación cuál es la armadura. Entendemos que es la presencia de Dios sobre nuestra vida. Entendemos que corremos el peligro de la armadura de la hipocresía, de la desnudez de la hipocresía en nuestra vida, y que eso no está a la altura del combate espiritual. Entendemos que todos tenemos debilidades, pero si esas debilidades las tapamos, las cubrimos,
Nos hacemos hipócritas y débiles frente a la batalla espiritual, pero si las presentamos delante del Señor, el Señor nos renueva y nos capacita para la batalla. No nos podemos mentir a nosotros, y es triste, le podemos mentir a otro, pero a Él no le podemos mentir. Cada intención del corazón Él la conoce. Cada mañana tuya tiene que ser como la de David, porque cada mañana empieza una batalla nueva. Señor, antes de comenzar esta batalla, revísame. ¿Cómo estoy? Cada situación es un regalo de Dios para que salga lo que tenga que salir. No es que porque está esta situación yo soy así. Dios en su amor lo permite para que sigas siendo desnudado delante de Él y sigas siendo vestido de esa armadura. Finalmente, la armadura y la necesidad del pueblo de Dios y del perdido. El Salmo 51, ya para terminar, dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en el secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra mis rebeliones, mis mundanalidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David dice esto luego de haber caído con Betsabé, luego de haber sido confrontado con Natán. Él ahora queda completamente desnudo delante de Dios. Y ahora él en su desnudez, ¿sabes qué es lo que puede hacer? En su desnudez puede volver de nuevo la esperanza de su pueblo. Porque su pueblo ya lo empezaba a ver a David como otro de los reyes de la tierra. Lo empezaba a ver a David como un adúltero y un asesino. El pueblo comenzaba a perder la confianza en él. Pero después del arrepentimiento, David vuelve su corazón a Dios y con ello también vuelve el ánimo del pueblo. Cuando vos estás bajo el disfraz de la hipocresía, no edificás a nadie. Te enganchás en chisme el uno con el otro, hablas cosas banales. Pero cuando estás desnudo delante de Dios, cuando Dios está tratando tu vida, lo que vos hablas con el otro es edificación. Edificás la vida de tu hermano, edificás la vida de tu esposa, edificás la vida de tus hijos. Cuando estás bajo el orgullo, bajo la hipocresía, no edificás la vida de nadie porque de lo único que hablas es de vos. Pero cuando estás desnudo en la presencia del Señor, porque todo fue expuesto, vos hablas de Él. ¿Cómo cambia el mensaje cuando estamos en una prueba? ¿Cómo cambia el mensaje de nuestra boca cuando estamos siendo muchas veces apretados? Cuando estamos siendo desnudados. Y qué distinto que es el mensaje del que esconde. David comenzó nuevamente a edificar al pueblo. Y ahora David está diciendo algo. Después de haber sido desnudado, después de haber aprendido, ahora sí, los pecadores van a aprender justicia. Ahora sí, el que no conoce va a conocer. ¿Qué iba a conocer antes? Cuando yo era un adúltero, era un homicida, y todo eso estaba escondido. ¿Qué iba a enseñar a otros? ¿Cómo iba a pelear esta batalla? Pero ahora que fui confrontado por vos, ahora que fui desnudado por vos, ahora que volví de nuevo a vestirme de mi Señor, ahora el pueblo va a ser edificado y ahora el transgresor va a conocer el camino. ¿Cuál es el desafío del reino, iglesia? El desafío del reino es que vos crezcas a imagen de Cristo. El desafío del reino es que vos edifiques
al que está al lado tuyo. Hoy Gaby nos hizo orar a todos, agarrarnos. No es un acto religioso, es un principio espiritual en el que nos edificamos el uno al otro, nos cuidamos el uno al otro, porque somos cuerpo de Cristo. Pero cuando estamos bajo la hipocresía, cuando estamos cubriendo la desnudez, no prestamos atención a los demás, no prestamos atención al perdido. Cuando somos desnudados por Él, comienzo a mirar el rostro de mi hermano y sé que tal vez puedo darle una palabra que él necesita. No estoy tan metido adentro de mí mismo. Ya ahora tengo espacio para otros. Y no solamente tengo espacio para el cuerpo de Cristo, tengo espacio en mi corazón también para aquel que se pierde. Antes, bajo esa desnudez cubierta, yo era el centro de todo. Podía estar el que lo necesitaba al lado mío, que no le iba a prestar atención. Podía mi hermano tener necesidad, tampoco le iba a prestar atención. Estaba demasiado ocupado en mí mismo. Pero ahora fui desnudado. Y ahora fui vestido por Él. Y ahora sí peleo. Pero peleo desde un lugar diferente, con una armadura completa, que es la presencia de Jesucristo en mi vida. Esta es la armadura que vos no podés dejar escapar. Esta es la armadura que vos no vas a perder. El enemigo te va a ofrecer armaduras que por supuesto Él puede manejar y Él puede afectar cuando quiere. Pero vos tenés que ser fiel a esa presencia hermosa de Jesucristo en tu vida. Vos tenés que ser fiel al trato de Dios, a la dirección del Espíritu sobre tu vida. No tenés que dejar que el enemigo te engañe. Este es el regalo y la provisión que el Señor nos dio para pelear espiritualmente. ¿Por qué estamos siendo derrotados? Tal vez porque estamos escondiendo. Tal vez porque en vez de una armadura tenemos un disfraz. Tal vez porque algo escondido nos hace ser hipócritas en vez de ser humildes delante de su presencia. Pero todos tenemos la oportunidad de poder volver a Él. Todos tenemos la oportunidad de vestirnos nuevamente y de pelear la buena batalla. Tal vez en la batalla que estás peleando Él te dijo no, y vos seguís que sí. Vos ya viste la suerte de estos reyes. ¿Pero qué me dice, pastor? Voy a morir. Mirá, tal vez no vas a morir físicamente, pero espiritualmente sí. Porque la desobediencia interiormente me mata. Me mete en un terreno en donde el Señor no se hace cargo de mí. Pero cuando estoy desnudo delante de la presencia de Él, Él pelea mis batallas. Él es mi protección. Él es mi armadura. Iglesia, estás en conflicto. Pero ese conflicto está ganado por Cristo. Y esa armadura nuevamente está presente para vos, para que lo tomes por medio de la fe. Amén. Vamos a ponernos de pie.